La muerte no es nuestro horizonte. Heidegger, un pensador alemán que ha influido mucho en el mundo actual, en el mundo posmoderno, dijo en cierta ocasión: el hombre es un ser para la muerte. La muerte es, para muchos, el final de todo, irreversible, último, terrible. Pero hoy quiero deciros que la muerte no es el final de todo. Que la muerte no es quien tiene la última palabra. Que la muerte no es tu horizonte, ni el mío, ni el nuestro. La muerte no es nuestro horizonte. El horizonte es otro. Y voy a hacer como hacen las predicaciones tradicionales. 3 puntos. El primero lleva por título el título del propio sermón: la muerte no es nuestro horizonte. El segundo es: el juicio es nuestro horizonte. Y el tercero: ¿qué es lo que sí es la muerte? Porque no es nuestro horizonte. Parece que lo es. Parece que la muerte es realmente el final. Pero sabemos en el fondo de nuestra alma, sabemos en el fondo de nuestro ser, no solo como cristianos, sino que la inmensa mayoría de las personas, sabemos que en el fondo la muerte no es el final del camino. Lo que pasa es que vivimos en un mundo materialista, en un mundo donde la ideología predominante nos ha enseñado, nos dice continuamente, que solamente existe aquello que podemos ver, tocar y medir. Pero esto es una idea filosófica como otras muchas. Pero creo que todos sabemos que hay cosas que no se pueden medir y sin embargo existen. Que hay cosas que no se pueden tocar, como por ejemplo el cariño, la amistad, el amor, y que sin embargo creo firmemente que existen. Da esa impresión, pero no es verdad, no es verdad. Sabemos en el fondo que la muerte no es el final del camino, porque esto contradice todas las experiencias, todas las costumbres, todas las creencias de la historia humana desde el principio de los siglos. Es que si vamos a mirar en los enterramientos ya de los hombres prehistóricos, había algo ahí que hacía que nuestros antepasados más antiguos enterraran a los hombres de una determinada manera, en una determinada posición, la posición fetal, a veces atados, a veces con una piedra encima, muchas veces pintada su cabeza con ocre rojo. ¿Por qué? Porque aunque no habían ido a la universidad, sabían, creían y pensaban que la muerte no es el final del camino. ¿Y por qué reverenciamos a nuestros antepasados? ¿Y por qué tenemos cementerios en todas las culturas, monumentos funerarios a los que ya se han ido? Decía Unamuno que la religión es lo que nos une con nuestros antepasados, porque de alguna forma nos resistimos a creer que la muerte es el final del camino. Unamuno, este mismo pensador, autor, escritor, profesor de filología griega, amante de la Biblia, amigo de los evangélicos, él habló muchas veces en sus escritos de la sed de eternidad, que él decía que lo que más caracterizaba su forma de pensar, que todo lo que quería escribir era algo que tenía que ver con este deseo, con esta sed de eternidad. Y él decía que quiero creer, pero decía muchas veces también en el fondo que no podía. Sed de eternidad, deseo, sentimiento de que no todo se acaba cuando este cuerpo vuelve a la tierra de la cual fue tomado. Eclesiastés dice
Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, dice Eclesiastés 3:11. Y por eso nos resignamos, mejor dicho, no nos resignamos, sino que nos rebelamos ante la idea de la muerte, como algo que no es natural. La muerte es muchas cosas, pero está claro una de ellas, que no es el final del camino. Entre otras cosas, porque la Biblia así lo dice una y otra vez. Porque la Biblia habla una y otra vez de que esta vida no es la única vida que hay una morada también, que tenemos una morada esperándonos en el cielo para que cuando sea deshecha esta morada terrenal, vayamos a otro lugar, vayamos a otro sitio. Hay muchísimas referencias a que esta vida no es la única vida que hay. John Wesley, dijo en cierta ocasión: busca la felicidad en Cristo y solo en Él. Ten cuidado para no aferrarte al polvo. Esta tierra no es tu destino. Esta tierra no es tu destino. ¿Sabes cuál es tu destino? Y el mío y el nuestro. Se llama eternidad. Entonces, si la muerte no es nuestro horizonte, que de verdad no lo es, aunque el materialismo y las determinadas ideologías muy actuales intenten persuadirnos de lo contrario. Si la muerte no es nuestro horizonte, entonces ¿cuál es nuestro horizonte? La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres, sí, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es realmente el horizonte de tu vida, de la mía y de la nuestra. El horizonte de nuestra vida es que un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con ella delante de Dios. Y esto sí que da miedo. No la muerte en sí misma. Es más, es posible que lo que causa terror no sea la muerte exactamente, sino pensar precisamente que no es la muerte el final de todo. Eso es lo que verdaderamente da miedo. Que después de la muerte hay algo más. Y eso sí que asusta. Que no se acaba aquí. Que después hay algo que me va a pedir cuentas de lo que yo hice con lo que me dieron, con lo que pusieron en mis manos, que es mi vida. Eso sí que da miedo, tener que rendir cuentas. Que se acabe todo no da miedo, no tiene por qué dar miedo, no tiene por qué dar miedo. Un pensador de la época helenística, o sea, del tiempo en el que Jesús vino al mundo, que se llamaba Epicuro. Si leéis el libro de los Hechos, cuando Pablo está hablando ahí en Atenas, había epicúreos. Pues el fundador de esta escuela, que se llamaba Epicuro, decía que es tonto temer a la muerte. Porque él era un filósofo, un pensador materialista. Decía, mira, si tú realmente crees que no hay nada más que esta vida, temer a la muerte es absurdo. Y lo razonó a mi modo de ver muy bien. Si no hay nada, que esta es la premisa en la que yo no estoy de acuerdo, pero si fuera verdad que no hay nada, su razonamiento es perfecto. O sea, si realmente crees que no hay nada, escucha lo que dice este señor. No tiene sentido que temas a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque nunca te va a tocar. ¿Por qué? Dice Epicuro, porque mientras yo estoy vivo, ¿sabes quién no está? La muerte. Y cuando viene la muerte, si no hay nada, yo tampoco voy a estar. O sea que la muerte y yo nunca nos vamos a conocer, porque si yo estoy es que no está la muerte. Y si la muerte está, es que yo ya no estoy.
Por tanto, es absurdo temer algo que nunca me va a pasar. Sin embargo, nos causa respeto y temor. ¿Por qué? Porque sabemos en el fondo que la muerte no es el final del camino. Este verano, sabéis, estuvimos ahí en Galicia en un campamento de jóvenes mayores. El título del campamento era Más 18. Más 18, para mayores de 18. Creo que es el campamento que más ha impactado mi vida. Y hemos estado en unos cuantos, ¿verdad? Porque pude tener algo que me vino muy bien, que fue conversaciones con jóvenes, así de tú a tú, sentados ahí mientras venía el fresquito del mar y nos daba el sol ese de Galicia, tan agradable. Pude hablar con jovencitos. Pude escucharles también pues en el calor, en la hoguera esa que se hace en los campamentos, la última noche también. Y algunas de estas conversaciones realmente conmovieron mi alma, porque me hablaban de dolor, de miedo, de muerte, que estos jóvenes experimentaban o habían experimentado. Y era realmente conmovedor. Una chica, por ejemplo, en ese fuego de campamento, fueron muchos, ya os digo, me impactó tanto el oír de jóvenes que habían tenido ideas de suicidio, de muerte, de quitarse la vida. Algunos habían crecido en hogares cristianos, lo cual, pues en fin. Pues el testimonio de una joven decía que estaba muy apegada a su abuela y cuando murió su abuela, ella que asistía a la iglesia con su abuela, con su madre, con sus hermanas, dice, bueno, yo sé dónde está mi abuela. Yo creo que mi abuela está con Dios. Pero estaba aterrorizada al pensar, ¿dónde voy a estar yo cuando me muera? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Por qué? Por lo mismo que otros compañeros suyos en el campamento contestaron que le habían pasado alguna vez. Un chico me decía, es que yo sé, o yo sabía, porque por la gracia, y gracias a Dios, ya no era esta su situación, pero yo sabía que si moría, me iba a ir al infierno. Me iba a ir al infierno. El verdadero temor no era la muerte. A veces pensaban, me suicido, porque así quito todo el dolor que hay. Pero el verdadero terror era lo que hay después de la muerte. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es verdad, todas esas ideas de destrucción, de matar, de aniquilar, tienen un origen. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta no es tanto si la muerte es el final, sino si no es el final, si tú estás preparado, si tú y yo estamos preparados para lo que viene después de la muerte. O si también, ya sea de una manera consciente o inconsciente, ese terror al juicio también nos atenaza y de vez en cuando, sobre todo por las noches, nos despierta y nos asusta. Entonces, si la muerte no es el horizonte, si la muerte no es el final, ¿qué es entonces la muerte? La Biblia lo dice con muchísima claridad. La muerte es nuestro enemigo. La Biblia le llama el último enemigo, el enemigo del final, el enemigo postrero. Es decir, la muerte, aunque se hayan escrito libros con ese título, o la muerte nuestra amiga o algo así, no. La Biblia dice que la muerte es nuestro enemigo. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, dice,
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Es decir, no hay ningún hombre que tenga la posibilidad de retener su aliento, su respiración, su vida, su espíritu. No hay ninguna vida que pueda retener la vida, no hay ningún espíritu que pueda retener su espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La muerte, si Jesús no regresa antes, es algo que inexorablemente nos ocurrirá y no es nuestro amigo. Entonces, si no es nuestro amigo, sino nuestro enemigo, ¿de dónde salió? ¿Por qué nos hicimos semejante enemigo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de la muerte? Algunos ya lo están afirmando. Vamos a las primeras páginas de la Biblia, vamos al libro del Génesis, y ahí se dice cuál es el origen de la muerte. Es el pecado. El pecado es la causa de la muerte. El día que comieres este fruto, ciertamente morirás. El día que tú crees que puedes vivir sin mí, sin Dios, que puedes ser autónomo, ese día, el día que me desobedezcas, ese día morirás. El origen, la causa de la muerte es el pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Morimos por causa del pecado, morimos por nuestro pecado. Incluso la naturaleza está corrompida por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo venció a nuestro enemigo. Cristo no solamente venció al enemigo, como hacen algunos médicos hoy día, curando los síntomas, sino que curó la causa, que la causa era el pecado. Cristo venció la muerte. Primera de Corintios 15, 55, 57. Es un texto, Primera de Corintios 15, que habla de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si estamos en Cristo, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ni la muerte ni el juicio, pero especialmente la muerte, que es nuestro enemigo, no tiene ningún poder sobre ti ni sobre mí. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Adán, los hijos del pecado, o sea, nosotros, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como yo vi a aquellos jóvenes, y no solo de jóvenes, muchas personas viven aterrorizadas por el miedo a la muerte, pero Cristo vino al mundo para librarnos del poder que en todo caso la muerte podía tener aparentemente sobre nosotros. Apocalipsis 1, 17, 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabéis quién es?
El que habla es Juan, en la isla de Patmos, y cuando le vi ¿a quién? A Jesús resucitado en gloria. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vive para siempre, ha vencido a la muerte. Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Segunda de Timoteo 1:10, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, segunda de Timoteo 1:10, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Corintios 15, 20-22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sabéis lo que celebramos el domingo? La Pascua. ¿Eso qué significa? Que Cristo ha resucitado. Eso es lo que anunciamos. Sin muerte y sin la resurrección de Cristo no hay evangelio. Es más, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y gloria a Dios, ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Primicias qué significa? Son los primeros frutos de una cosecha. ¿Cuál es el primer fruto de la victoria sobre la muerte? El que va delante de nosotros y un día nosotros iremos detrás de él. Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esto que descubrió esta niñita que se acordaba o que se preguntaba, ¿dónde estará mi abuelita? No, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde voy a estar yo si muero? Fue aterrorizada a hablar con su mamá y su mamá le dijo, mira, tienes que ir a Jesús. Porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Romanos 8, que hoy hemos leído también Romanos 8. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no es el final. El juicio de condenación tampoco es el final. Si estamos en Cristo podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia. ¿Os acordáis? No me va a dar tiempo, no lo voy a leer entero. Pensaba leer algún texto más. ¿Os acordáis de David y Goliat? Creo que todos conocemos la historia, aunque sea desde el punto de vista cultural. Los filisteos, que eran los enemigos de los israelitas, estaban en guerra. Los filisteos contra el rey Saúl. Entonces se van a enfrentar y al frente del ejército de los filisteos hay un gigante, un hombre que, pues tenía una estatura y un poder que aterrorizaba, como dice el propio texto. Estoy en 1 Samuel capítulo 17, que daba miedo. Como la muerte nos da miedo a nosotros, es un gigante que está ahí delante. Y un pastorcillo insignificante, sin que fuera relevante para nada. Que Saúl le pone su armadura y David coge y se la quita. Y dice, uy, yo es que con esto ando incómodo. Con una onda. Y algo más. Con la fe puesta en Dios de Israel, se dirigió a Goliat y le dijo luego al filisteo, solo voy a leer este versículo,
Toda la historia está en este capítulo, ¿vale? Primera de Samuel 17. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a matar. ¿Cuántas veces se ha imaginado uno la muerte como ese tremendo Goliat que va a acabar con nosotros? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y cortaré tu cabeza. Un día después de esto, que un hijo de David, un descendiente de Goliat, aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? He querido leeros hoy esta Biblia, que no es la Biblia que traigo habitualmente. Flor, ¿me puedes acercar las gafas, por favor? Es que si no, he leído a duras penas el versículo porque es de letra pequeña. El hombre exterior, como veis, se sigue desgastando, especialmente la vista. Esta Biblia dice: Javier, que el Espíritu Santo de Dios te ilumine en la lectura de este libro sagrado y que a través de él tú puedas tener una experiencia personal con Jesucristo. Tu prima Carmencita. Río 4 del 9 del 81. Yo sé lo que es temer a la muerte. No lo veréis desde aquí, pero si no os lo enseño luego. Aquí hay una quemadura de un cigarro. Hay cortes en mi brazo. Cuando estos jóvenes me explicaban que a veces han tenido ideas raras, podía entenderles perfectamente. ¿Y la causa? Pues yo hacía cosas como, y Miguel, que fue mi pastor, quizá lo compartiéramos alguna vez, no sé si lo recordarás o no. Yo hacía cosas de espiritismo, ocultismo. Y la Biblia dice que el demonio vino a robar, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta Biblia, en la parte de atrás, no sé si lo veis, tiene una marquita. No es una marca cualquiera, es la marca de un cuchillo que atraviesa unas cuantas páginas desde atrás de la Biblia. Yo apuñalé esta Biblia porque yo odiaba a Cristo y al que yo servía, a lo que me invitaba, era la muerte, como lo hace el pecado y el que tiene el poder sobre ella. Quizá podéis preguntar, bueno, ¿y por qué tienes una Biblia que tiene el recuerdo de que la clavaste un cuchillo? Esta Biblia para mí tiene recuerdos malos, también buenos porque la estudié también. Y en esta Biblia yo aprendí que el que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra, yo la oí aquí, por eso no la he tirado, porque me recuerda quién me salvó y también me recuerda dónde podía estar yo hoy si no lo hubiera hecho. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. La cuestión no es si la muerte es el final o si el juicio es el final. La cuestión es si tú estás preparado para decir, como dice alguien que conocéis, mi
amigo y nuestro hermano también, Tito, cada vez que habla con los médicos y les deja sorprendidos, con los médicos y con todos los que habla. Muchas veces ha estado en las puertas de la muerte y ahora también lo está. Pero cuando van a ponerle esos tratamientos de quimio que son devastadores, les dice: yo sé a dónde voy, yo sé a dónde voy. ¿Tú sabes a dónde vas? Voy a terminar. Hermanos, hemos visto que la muerte es un enemigo poderoso, lo es, y se le llama así, enemigo. Pero su causa y su raíz es el pecado. La muerte no existía en el plan original de Dios para la humanidad, sino que entró en el mundo a consecuencia de la desobediencia que cometimos y que cometemos. El pecado es la fuente de la muerte, y mientras el pecado tenga poder sobre nosotros, la muerte también lo tendrá. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Cristo venció al pecado. Al ofrecerse como sacrificio perfecto, Jesús destruyó el poder del pecado en nuestras vidas. Hay un refrán castellano, no sé si en otros lugares se utiliza también, que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Jesús eliminó la causa de la rabia, la causa de la muerte, matando al perro del pecado. Al vencer al pecado, Cristo también ha destruido el poder de la muerte. Colosenses 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Eres pecador? Sí, yo también. Pero Satanás no te puede acusar de eso. Porque si te acusa y tú has creído en Cristo, le dice: mi pecado ha sido clavado con Cristo en la cruz. Aquello que me acusaba ya ha sido pagado, porque otro ha pagado el precio por mí. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y si hemos muerto con Cristo al pecado, entonces tenemos vida eterna. Si somos crucificados con Cristo, tenemos vida eterna. No físicamente, porque Él murió con nosotros, sino cuando nos identificamos con Él a través de la fe y por medio del bautismo, que significa muerte y resurrección. Si hemos muerto con Cristo, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque el pecado ha sido vencido. Cristo ha cortado la raíz del mal y por eso la muerte ya no puede sostener su poder sobre nosotros. Un día, habrá un momento, al final de la historia, en el que la muerte será, el enemigo postrero será finalmente y del todo aniquilado. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Un día, cuando Él vuelva, cuando Él venga, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, ya no habrá muerte, solo estará Él. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras tanto, esta promesa de victoria comienza hoy con una decisión: aceptar a Cristo en tu corazón. Si aún no lo has hecho, te invito hoy a que des ese paso de fe. Jesús ha vencido al pecado y a la muerte y te está ofreciendo hoy, aquí, vida eterna. Que la muerte no se ría de ti, ni te amenace, ni te asuste, porque puedes decir, como han dicho muchos y decimos muchos:
yo sé a dónde voy. No dejes pasar esta oportunidad. Recibe hoy a Cristo y experimenta la paz de saber que la muerte ha sido derrotada y que tu destino es la vida eterna con Dios. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.